Hola, profe. Hola. Hola, Jimena. Sí. Hola, Jime, ¿cómo estáis? Bien, acá estamos en la casa. Ah, qué bueno. Ya. Sí, hoy día, pero mañana ya tenemos turno. Turno, qué Sí, bueno. Bueno, el miércoles. liceo tiene que seguir abierto. Sí, tiene que seguir. Muchas cosas que hacer. Oye, tú sabes, Leo, no sé si han dicho algo de más o menos hasta qué fecha van a seguir usándolo para vacunar. Yo sé que hasta fines de marzo y los primeros días de abril, pero por lo que yo veo, 15 de abril más o menos. O sea, mi impresión, Ya, me preguntaba oficialmente hasta porque fines de... ya, los chiquillos, nada que ver con esto, yo le preguntaba a la Jime por el tema de que a mi mamá le toca ir a vacunarse la segunda dosis allá. Y tiene fecha creo que el 7 u La 8. segunda dosis tendría que ir ya o no, sí, la Sinovac, ¿o no? Claro, pues la próxima semana, 2 semanas más, creo. Pero le toca el liceo, entonces el problema o la inquietud es porque el liceo es local de votación. eh, Sí, sí, no, de veras que están las sí, votaciones. se nos vienen demasiadas cosas, tengo un año muy acontecido. Sí, oye, profe, ¿Ah? pero ¿la mamá la deberían haber vacunado o no ya? ¿O por rango de edad todavía no le corresponde? No, Porque están por edad le vacunando en el tocaba. liceo a las de Eso también para los segunda. chiquillos. Hubo ciertos rangos de edad para las personas, pero el caso de mi mamá justo estuvo enferma. Entonces el doctor le dijo, Ah, ya. espérate. Y eso, así que si alguien no se vacunó y está pensando, ¿cómo le hago? Vaya nomás, vaya. Si muestras tu carnet así con la edad, ya me No, toca, no, que punto. vaya. Ella que Sí, po. vaya. Si está bien, que vaya, porque a mí me pasó lo mismo. Yo me vacuné, a mí me vacunaron antes, porque estaba trabajando en el liceo. Y después perdí la dosis de la vacuna y fui y me tuvieron que vacunar. Mm, Así que ya. yo ahí la llevaría ya. Sí, po. Así que en la medida que sea posible y de que a todos nos toque, por último, es un factor, si bien muchas veces uno dice, desconfía, ¿cómo se le va a ocurrir? Ya, dejemos las tonteras de lado, tipo Salfate, y en realidad, cualquiera sea el resultado, al final de cuentas, todo vale, todo sirve. De por lo menos ya No, me y hice además las que dos, estamos ya me en un tocaron. sistema y estando en Sí, un sistema tenemos que acatar el sistema. Yo sí. pasé un tremendo susto, por eso me vacuné atrasada, porque tuve un contacto estrecho con una persona, una otra profe, que se suponía de otro colegio que tenía COVID. Estuvimos tomando té y todo. Y no fui al liceo varios días. Me hice la prueba, el examen de la PCR y me salió negativo. A mi amiga también negativo, pero el susto se lo doy a Ya, nadie. te lo encargo. Sobre todo cuando uno en la Sí, casa tiene gente de edad. Pero bueno, ya, salgámonos del mi tema, mamá, porque claro. lo importante es que esta cuestión termine luego para que volvamos a la normalidad, ¿no? Y nos veamos a la Sí, sí, cara y sobre nos todo demos 3 meses, abrazos y seguro. ya, estoy aburrido de esta cuestión ya. Yo Pero, también, igual estamos que todos todos mis iguales. chiquillos, yo creo que igual que todos mis chiquillos ahí, que están en la pantallita, que están con esos, como que Hola, la hola a gente sea todos todo, y vemos puros todas. cuadraditos. Sí, Pero no importa, ya faltan fotos, vamos a estar bien. faltan fotos. Sí, vamos a estar Ya. bien, no se preocupen. No hay mal que dure 100 años ni tonto gil que lo aguante. Así que vamos a continuar con lo que estábamos la otra hora. Viendo esta cosa del neoliberalismo, ¿dónde está metido? ¿Ya? Bueno, vimos el tema de las escuelas, así que esa cuestión ya me lo voy a saltar para llegar a esto. El tipo de trabajador o la forma en que se entiende que los demás tenemos que comportarnos como trabajadores. Lo común en tiempos antiguos, y yo insisto, siempre usen a su propia familia como fuente de información, tienen la gracia, tienen la ventaja de poder preguntar. Gente mayor, digamos mayor de 60, que alcanza a vivir este esquema en el cual la empresa y el sistema en general a ti te encasilla dentro de lo que puede ser tu propia actividad, o sea, tú puedes ser un empleado particular, eres un empleado de oficina, un empleado fiscal,
eres un obrero, son las antiguas características o clasificaciones que tenían que ver a lo mejor con los oficios. Sin embargo, y la empresa incluso, anteriormente te encasilla, en cierta forma te encasilla, pero te especializa y te reconoce y tú te valoras a ti mismo y te reconoce a ti mismo como alguien especialista en algo. Es como menciona el ejemplo ahí en un supermercado. Siempre estaba el señor de la carnicería, estaba la señora de la verdulería, eh, estaba el otro caballero, el gordito de la panadería, y siempre eran las mismas personas y la misma cajera y todo lo demás. Pero hoy día lo que se pide es que tú seas flexible. Eh, de hecho, es uno de los grandes conflictos hoy, de esos conflictos, grandes conflictos que son como guerras, pero subterráneas, porque nadie grita, pero la guerra está, entre lo que es la ley chilena, el Código del Trabajo, de lo que se quiere hacer, esto de la flexibilidad laboral. La ley chilena, el contrato de trabajo y otras leyes que están en el Código del Trabajo que data de los años 1930, hay muchas cosas que no permite, entre otras, la flexibilidad laboral. La flexibilidad tiene que ver un poco con que, primero, hay una flexibilidad que tiene que ver con que tú hagas diferentes cosas en un trabajo. En el mismo supermercado, así como puedes estar vendiendo verdura, después vas a estar vendiendo pan, o estar vendiendo en la carnicería, o estar en una caja. O sea, la empresa te mueve para donde te necesite. Significa eso, que tú no tienes ninguna especialización, ni te caracterizas, ni tampoco te reconoces a ti mismo como especialista en nada. Como quien dice, yo no soy, no sé hacer nada, pero al mismo tiempo hago de todo. ¿Ya? La otra flexibilización, que no la menciono ahí, pero tiene que ver con las condiciones de trabajo. Porque, por ejemplo, si yo soy un trabajador con un contrato, debo tener un horario y se me deben asignar una cantidad de horas. Suponte, me contratan por 40 horas semanales, significa que trabajo 8 horas de lunes a viernes. Son 5 días, 5 por 8 son 40 horas. ¿Cachai? Pero ¿qué pasa si el supermercado me dice, oye, ¿sabes qué pasa? Es que yo no necesito tanta gente aquí en el supermercado eh, de las 2 de la tarde hasta las 5 porque no hay nadie. La gente no viene a esa hora. Entonces, pucha, ¿por qué no trabajáis 5 horas o 6 horas al día? Y te doy después 2 horas, 3 horas para almorzar, porque no te necesito en la tienda a esa hora. Entonces, a la 1 de la tarde tú puedes irte a almorzar, vuelve a las 5. ¿Y cómo entonces hago las 40 horas? Bueno, trabájame el sábado. Es que no, po, es que el contrato dice esto, ¿ya? 8 horas de lunes a viernes. Ah, pero es que a mí no me sirve eso. Entonces, la pelea entre lo que dice la ley y lo que se busca la empresa, que es flexibilizar, en algún minuto va a tener que resolverse. Y cuando ustedes escuchen noticias, vean a alguien político hablando y le esté hablando de flexibilización laboral, por favor, pare la oreja. No haga como varios que, la cuestión fome y cambian canal o apagan la tele. Oye, interésense de lo que va pasando alrededor de ustedes. ¿Ya? También puede ser un tema de flexibilización laboral el decirte, ¿sabes qué? Mira, aquí se hace aseo 2 veces a la semana. Entonces, ¿yo para qué voy a contratar gente de lunes a viernes? Ven a trabajar el martes y ven a trabajar el viernes, punto. Ya, pero ¿cuántas horas a la semana significa eso de trabajo? 20. Ah, con 20 horas de sueldo, o sea, perdón, con 20 horas de trabajo, no estoy obligado a pagarte sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo se paga por 45, 44 horas de trabajo semanal. Entonces, si yo te contrato por menos, te pago menos que el mínimo. O sea, todo tiene que ver con la maximización de la ganancia y la flexibilización, como te decía. Eh, Otra área de la flexibilización es como la que explica el tercer párrafo, que tiene que ver con el trabajo a domicilio. O sea, cómo las cosas han debido adaptarse a las necesidades o urgencias de la empresa. Suponte, yo tengo una fábrica de ropa, entonces te paso los materiales, pero trabaja en tu casa.
yo no necesito tener un edificio, fábrica. Me bastaría con tener un edificio bodega, más pequeño, más barato, donde llegue todo lo que tú fabricas en tu casa, gastando tu tiempo, tu luz eléctrica, tus ojos, la máquina te la compras tú. Es como ser delivery. Yo te pongo las condiciones, pero la moto la pones tú, los uniformes, cuestiones, te los arriendo, e incluso en los negocios, porque yo conversaba el otro día con un caballero de una cafetería aquí cercana, de pedidos ya. Cuando tú llamas a pedidos ya, te trae las cosas en un cartuchito, ¿cierto? Y lindo, dice pedidos ya y todo lo demás. Ese cartucho se vende, se lo venden al de la tienda. Y claro, antes de la pandemia cada cartucho costaba como 10 pesos y ahora cada cartucho cuesta como 150. O sea, eh, pregunta, conversa con tu entorno, ¿ya? Trata de ser un ser social y te vas a dar cuenta de que hay demasiadas cosas alrededor que son muy raras. Y tal vez la otra cosa, la cuarta y Profesor, última. Sí, dime, mi mamá es un ser social, me cuenta todo. ¿cómo? Que mi mamá es un ser muy social. Es que ¿sabes qué pasa, mija? Nosotros estamos siempre siendo empujados a ser sujetos individuales y solitarios. Sí, Eh, Mira, te doy un ejemplo. Cuando le preguntaron, tú sabes que hay una idea de que a uno le suban el aporte a la cuenta de la AFP. Nosotros aportamos un 10% del sueldo a la AFP todos los meses. Entonces quieren subirlo a un 16% mensual, pero que sea pagado por el empleador, por tu jefe, y una partecita la podría poner el Estado, etcétera. Pero a la gente le preguntaron si quiere que ese porcentaje adicional, ese 6% adicional, que vaya a tu cuenta individual o que vaya a un fondo solidario para ayudar a las pensiones más bajas. En esa encuesta sabes tú que la inmensa mayoría de los chilenos dijo, no, quiero que vaya a mi cuenta individual. O sea, entiéndeme, hay gente en este país que, si me perdonan la expresión, gana un moco, que su pensión va a ser un cuarto de un moco, y sin embargo ya tiene el criterio de que no, individual, mío, mi fondo, para mí, yo. Entonces ahí tú tienes cómo se nos ha metido el pensamiento en la cabeza. Es como, por eso te hablaba de esto yo de ser social. Si tú observas un poquito a tu alrededor, te das cuenta que muchas de las cosas que pasan tienen que ver con que yo quería tener esa zapatilla, yo quería esa cosa, yo quería hacer, yo quería estar. Es como, ¿te acuerdas de ese video del loco que pedía su cuarto de libra, no sé, que estaban en un negocio de hamburguesas gritando, y lo quiero ahora? Era la oferta a las 8 de la mañana, el tipo era un cuarto para las 8, estaba alegando, y la quiero ahora. O sea, yo, el yo, siempre yo, nunca el nosotros. Entonces, eso es como hijos del sistema. Ahí, si tú observas bien el último párrafo, habla hacia el final de otro fenómeno también se produce, que es la terciarización de los servicios. La externalización también se le puede llamar. Esto es romper de frentón, romper cualquier nexo que tú tengas con la empresa para la que trabajas. Otra vez, pregúntenle a los abuelos. Antes era muy común pasar años en una empresa, porque estaba el concepto de la lealtad, la fidelidad, la empresa te quería, y por último, si no te quería, te mantenía ahí porque eras un buen trabajador y tú jubilabas en una empresa después de trabajar 20, 30 años en la misma empresa. Eh, Hoy día la empresa se desliga de ti, porque eres un... A ver, hay cargas que la empresa puede aliviar. Por ejemplo, yo te hablé recién del caso de los supermercados. La empresa debe
El supermercado debería, no sé, pues, contratar cajeras, contratar seguros por si les roban, preocuparse de reemplazar a la que faltó porque se enfermó, pagarle sus imposiciones, ver lo de los accidentes del trabajo, bla, 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 bla. Pero ¿sabes tú que la empresa puede decir, ¿sabes qué más? No me interesa tener cajeras, voy a contratar una empresa externa que me provea cajeras. Yo, Ay, en el nivel supermercado, pasó eso. O en sea, todas partes pasa co- eso. Yo, pero le pagan empresa, súper mal. fíjate, yo, empresa, supermercado, no tengo ninguna relación con ellas. O sea, si ellos tienen problemas laborales, problemas de sueldo, problemas de licencia, problemas de lo que sea, lo ve su empresa, no yo. Yo solamente le pago un servicio a la empresa cajera.com, cajera SA, como se llame la cuestión. Pero si me doy cuenta, ese tipo de servicio ocurre, por ejemplo, también con los servicios de aseo. El supermercado no contrata gente que haga el aseo, contrata gente externa. Ahora, ¿cuál es la gracia de las empresas externas? Siempre son chicas, salvo dos o tres excepciones. Generalmente es un logo que se mandó a las partes, armó su empresa chica con dos o tres personas y va vendiendo el servicio. ¿Y por qué lo contratan? Porque generalmente es el más barato. Si es el más barato, generalmente los trabajadores son los peor pagados. Y ante cualquier problema, el tipo se declara en quiebra, los tipos quedan cesantes, él desaparece y el supermercado dice, lo siento, pero el problema no es mío. Usted trabajaba para esa empresa externa, no para mí. Y eso ocurre, oye, en la minería, en las empresas forestales, en las empresas pesqueras, en educación, en comercio, en todos lados. Todas las empresas externalizan los servicios. De hecho, son los grandes compradores de servicios que venden las famosas pymes. Y todos sabemos, lo expliqué la otra vez, las pymes tienen un promedio de vida de 2 años. Porque en este caso el gran comprador, el supermercado, es el que pone las condiciones. Yo lo veo, por ejemplo, en las empresas de aseo de supermercado. Le digo, mire, ¿sabes qué? Yo te pago 400 lucas mensuales porque me haga aseo en la sala. Y ya, con eso la empresa chica de aseo tiene que tener 2 personas todo el día, comprar los materiales y bla, 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 bla. Pero al mes siguiente a lo mejor dicen, no me gusta el servicio, así que te fuiste. Y se va la empresa, ¿no? Con los 2, 3 personas cesantes y que venga otro. Que pase la siguiente, pero a la siguiente le voy a pagar 350. Entonces ya no tiene 2 trabajadores por día, tiene uno. Y ese criterio económico ocurre en todas partes. Por ejemplo, en los colegios. Perdón que me meta ahí, pero en los colegios tú tienes una cantidad de alumnos y esa cantidad de alumnos determina cuántos inspectores, cuántos asistentes tienes o cuánto personal de aseo tienes. Lo cual significa que de un año a otro alguien puede quedar cesante. No es una externalización, pero sí es una precariedad, se llama eso. O sea, lo precario, lo frágil que puede ser el trabajo. Y todo es parte del mismo proceso, ¿me fijas? De externalización y de insegurización. Y por eso puse ahí los logos estos de Falabella, París y Ripley, porque son los mejores ejemplos de precarización, en donde prácticamente la empresa es un gran logo y todo lo demás es externo. Las compras, las plataformas de compra online, el camión que te trae la cosita que compraste, los vendedores, los que hacen aseo, el servicio de computación, el servicio al cliente, la tarjeta, todos son empresas externas, todos. ¿Ya? Entonces, claro, es una cosa media tenebrosa funcionar así, pero sí funciona la cuestión. Y si quieres más películas del terror, fíjate la foto que está ahí, las famosas tarjetitas. Porque aquí lo que existe es el manejo provechoso y el negocio de la deuda. Como dice ahí en general, nosotros somos un país con un contexto de sueldos que son muy bajos. Pero una forma de salvar esos sueldos bajos es la deuda. A ver, si ustedes recuerdan algo de materia de cuestión social, principios del siglo XX, donde a la gente le pagaban una miseria y a veces le pagaban con ficha, iban a la pulpería, ¿se acuerdan? Y sin embargo, la gente rica, la gente poderosa, el empresariado, lo que sea, siempre andaba haciendo obras de caridad. Entonces,
un comedor para los niños que tenían hambre, un orfanato para los niños que quedaban huérfanos porque el papá murió en un accidente en la mina, un taller para que las mujeres vayan a coser, sobre todo las viudas, porque el marido murió en un accidente del trabajo, un hospicio para los ancianitos, trabajadores que ya no podían trabajar, entonces antes de morirse de hambre, los recogían. Esa cosa que se llamaba la Fundación Gota de Leche, para que el niño tomara leche. O sea, y el hospital que construí, la donación que mi familia hizo para construir esa cosa, esa otra cosa, la caridad cristiana que salvaba a la gente de morirse de hambre. Hoy día la caridad cristiana no existe, pero existen las tarjetas. Entonces, como una forma de solucionar la escasez, se facilita el acceso a las tarjetas. Una vez más, pregúntenle a cualquier persona de edad y le va a decir que en este país era inmensamente difícil poder tener una cuenta corriente, poder tener cheque y más encima después una tarjeta. ¡Oh! Era casi de millonario. Y hoy día es como casi que te las tiran a la chuña. No necesitas ni pedirla, te llegan a la casa, te llaman por teléfono. Oiga, tenemos una tarjeta preaprobada, venga aquí al Xencosuda, esto, lo otro. Oh, profe, cuando uno está en la ¿Sí? tienda dice, ¿quiere una tarjeta? ¿Ah? Cuando está en la tienda comprando dice, ¿quiere una tarjeta? Claro que sí. Y ¿Con te cupones? preguntan, porque te motivan a tenerla, porque resulta que el producto X viene con descuento si lo compras con esa tarjeta. Entonces la gente dice, ah, y acá, ¿sabes cuál es el mercado? Porque una cosa son las tarjetas bancarias para los tipos que tienen plata. Eso sería muy poquito. Hay un gran mercado de tarjetas bancarias para la gente que no tiene plata, que son tarjetas que se les da un cupo menor de deuda, por ejemplo, o de uso. Ya, bueno, tarjeta de crédito de, no sé, pues de, ya la Cencosud, ¿cachai? Y el mercado donde apuntan ellos son las dueñas de casa que a veces no trabajan, pero les llega la tarjeta, le dice, mira, con esta tarjeta puedes gastar hasta 100 lucas. Y la señora dueña de casa, viendo que el marido gana el mínimo, que después no sé, que hay gasto, que esto, que lo otro, y después dice, chuta, ¿y con qué vamos a arreglar la llave de agua que se rompió en el baño? La tarjeta. Y después, aunque sea poquito a poco, con 10 cuotas de 10 lucas mensuales, va pagando a la tarjeta. Porque los estudios de mercado dicen que los chilenos somos buenos pagadores. Piensa tú en el famoso retiro del 10%, lo primero que hizo la gente fue pagar deuda. Por más que después anden hinchando las de que, oye, que se compraron televisores, se compraron... Lo primero que hizo el chileno fue pagar deuda. No como dicen los hocicones por ahí, que dicen, oye, se compran televisores de 50 pulgadas. Bueno, asunto de uno lo que se compra. ¿Ya? Pero el chileno en su gran mayoría pagó deuda. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entras a un círculo en que el bajo sueldo se compensa con la capacidad de deuda. Entonces, esa capacidad de deuda eh, reemplaza la plata que falta, porque ganas poco, pero igual la plata sigue faltando porque no te van a pagar más. Entonces, puede que en un minuto la deuda se cope o se llene el cupo. Y tú dices, ¿cómo salgo de esto? Oh, no puedo pedir más prestado. Y milagrosamente te llega una oferta de tu tienda, de tu banco, de lo que sea, ampliándote el cupo. Entendamos, todo esto está en línea. Ellos saben cómo has usado la tarjeta, sabes cuánto tienen, saben que ya venciste o ocupaste todo el cupo que tenía la tarjeta. Entonces te llega algo para ampliar el cupo y generalmente con un préstamo. Entonces el préstamo paga la deuda que ya tienes y te queda un pedazo de préstamo para los gastos que necesitas. Pero automáticamente, fíjate bien, si yo debía 100, el banco, tienda, me pasa 150. Entonces, de esos 150, el banco se paga los 100 que yo debía. Pero mi préstamo pasa a ser de 150, no de 100. Es un préstamo de 150, con los intereses que genera ser mayor la deuda. Y cuando esté medio pillado,
ese préstamo de 150 milagrosamente me va a llegar una carta o un llamado telefónico y dice, no, te voy a prestar 200. El banco se va a pagar los 150 que le debo, 50 para mí, pero la deuda va a ser de 200. Y esa renegociación automática es lo que hace que mucha gente empiece comprándose una juguera y después termina debiendo 200 lucas. Porque el sistema funciona así. ¿Ok? Ahora, insisto, el mercado favorito de esto son las dueñas de casa. ¿Ok? Se entiende entonces que lo que quiere el Estado es que seamos, lo que quiere el sistema, perdón, es que seamos meros consumidores. Ya no existe la categoría de que seamos alumnos, personas, profesionales, obreros, trabajadores, pescadores, campesinos. No somos nada. Somos consumidores. Por lo tanto, no existe identidad de grupo. No existe identidad social de los que son iguales a mí. Soy un consumidor. ¿Ya? Ahora, para terminar, hablamos de los nuevos espacios referidos a esto mismo. Generalmente todo el sistema antiguo, como te decía, reconocía categorías. Por ejemplo, tú podrías ser un poblador, tú podrías ser un campesino, tú podrías ser un obrero, podrías ser un empleado público. ¿Ya? Pero hoy día, no. De hecho, aparte de consumidor, existe otro concepto interesante que trató de meterse en este lugar, en este sistema, que es el concepto de inversionista. Hoy día se han metido muchos conceptos. Este concepto, por ejemplo, no, yo soy un pequeño empresario, yo soy un pyme, yo soy un emprendedor. ¿Te fijas las categorías raras? Emprendedor porque se me ocurrió hacer un negocio por mi cuenta. O sea, sobrevivo porque el sistema me botó. No encuentro trabajo. ¿Qué tuve que hacer? Empanar, tejer chaleco, lo que sea. Pero el sistema, ¿cómo me llama el sistema? Me llama emprendedor. Me aventuré a hacer un pequeño negocio. Estoy arriesgando todo lo que tengo a hacer un pequeño negocio por mi cuenta. Ah, eres un pequeño empresario. ¿Te fijas las categorías que inventa el sistema? Y por supuesto, una de las grandes categorías es la de inversionista. Tu dinero, déjalo con nosotros. Tu dinero siempre será tuyo. Lo vamos a hacer crecer. Ejemplo de inversionista, todos los que estamos en la AFP. Porque siempre nos dicen, ese dinero es tuyo. Bueno, ¿y por qué no lo puedo usar? Pero me meten la idea de que soy un pequeño inversionista, un pequeño ahorrante. Es que ya ni siquiera funciona esa idea del ahorro. Porfa, una vez más, pregunten en su casa qué significaba tener una libreta de ahorro antes y qué significa tener una libreta de ahorro hoy día. ¿Ya? Tú tienes que ser inversionista, tienes que meter plata, tienes que arriesgar. Generalmente, esta idea apunta siempre a lo mismo, a atomizar. O sea, que la gente siempre actúe como algo individual. Y aquí vamos a un tema interesante. Que dentro de todas estas categorías nuevas está la categoría de pobre. Y el asunto es, ¿quién es pobre? La pobreza, para el sistema neoliberal, deja de ser algo social, sino que es algo estadístico. Como dice la caricatura, no entiendo la encuesta. No sé si somos o no somos pobres. El pobre, en el fondo, es una estadística que se mide en términos de alguna línea, algún punto de corte, algún nivel de ingreso, alguna cantidad de plata específica. Y todo lo que el Estado hace para ayudar a los pobres es solo si tú cumples los requisitos que el Estado pone para definir quién es pobre. O sea, en Chile eres pobre si cumples cierta estadística. No según cómo vives, según dónde estás, según lo que te pasa. Eres pobre si cumples ciertas estadísticas. Y solo si cumples esas estadísticas el Estado te ayuda. Porque si no cumples esa estadística, el Estado considera que no eres pobre. ¿Ya? A ver, me voy a adelantar un poquito, porque ya esto es casi lo último. No, me voy a ir al tiro a otra cosa, espérate. Un momentito, vamos a hacerlo cortito porque no quiero quedarme sin tiempo, pero vamos a compartir pantallita con este documento. En Chile, la población se divide en deciles.
décimas partes, 10 décimos. Antes se ocupaba mucho en los quintiles, 5 quintos. Eso se eliminó hace unos 5 años y viene el decil. O sea, divide la población según lo que gana. El decil 1 es el 10% de la gente que gana menos, y después está el otro 10% al otro extremo de la gente que gana mucho. Eso define, o esos deciles se utilizan como para calcular en qué nivel social vas a estar tú. ¿Ya? Vamos a bajar esta cosa. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el ingreso familiar? Y según esa cifra estadística, ¿dónde vas a quedar tú? ¿Cuánto es el ingreso familiar? Por ejemplo, en ese caso, ponen que el papá gana 440.000 pesos, que la mamá gana 360, que son 800.000 pesos mensuales los que ingresan en esa familia, pero son 4 personas. Por lo tanto, lo que se gana hay que dividirlo por el número de integrantes, en este caso 4, y te da una cifra de 200.000 pesos per cápita, por cabeza. Per cápita es así, por cabeza. Significa que estás en el en el séptimo decil. Y si yo me voy después a los deciles, observa bien. Primer decil, los que no tienen ningún ingreso hasta los que ganan 48.000 pesos. Todo esto es por persona. ¿Ok? Del segundo decil, 48,74, 1969. La línea de la pobreza en Chile son precisamente esos 74.969 pesos. 75 lucas. Es decir, si tu papá gana 300 y la mamá gana 200, suman 500.000 pesos mensuales. Y supongamos que son 5 personas en la casa. Papá, mamá, 3 hijos. Si divido 500.000 por 5 personas, me da 100.000 por persona, ¿cierto? Significa que no soy pobre, porque son 100.000 por persona. Y la línea de pobreza son 74.969. Significa que esa familia de 5 integrantes, ganando 500.000 pesos al mes, el Estado considera que no son pobres. La estadística es lo que define la pobreza. No cómo vives, no que tu casa sea de barro. De hecho, para que se entienda, la ayuda social que distribuye el Estado tiene que ver con cierto cumplimiento de ciertos parámetros. Yo también pasé una época súper dura, el año 2012, que ganaba una miseria de sueldo, y yo dije, bueno, el Estado en qué me puede ayudar. Voy a ver lo de la famosa ficha CAS, CASEN, como le dicen hoy día. Y resulta que fui a ver y tengo un puntaje súper alto, súper alto. Digo, pero ¿cómo? Estoy ganando 300 lucas mensuales, ¿cómo me dan ese puntaje tan alto que impide toda ayuda? Es que usted es profesional. Ya, seguro, entonces me voy a comer el título, pues voy a partir el cartón en varios pedacitos y me lo voy a comer de a poco. Todo responde a una estadística, y según la estadística, el Estado te ayuda o no. Pero quiero, porfa, que se fijen en algo. Los deciles es cuánto se gana por persona. 48, 74, 100.000, 125, bla, 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 hasta llegar al décimo decil, que son 611.000 pesos y más. El 10% más rico se define desde los 611.000 pesos mensuales por persona. O sea, yo, profesor del liceo, pertenezco al 10% más rico de Chile. Explícame. Estoy en el mismo grupo que Luxic. Estoy en el mismo grupo que Paulman, que los Angelini. Estoy en el mismo grupo que Piñera. Estamos en el mismo decil. ¿No será un poquito rara la división? Sí, es un poquito rara. Porque tiene que ver con algo creado. De hecho, si alguien se pregunta, esa división
que creó el Ministerio de Desarrollo Social, tiene toda la asesoría del Instituto Libertad y Desarrollo, que es de la UDI. Entonces te da la idea de cómo van las cosas. Ya. Bueno, principalmente en los 90 se nos pidió, como te decía, que fuéramos consumidores. Todo tiene que ver con tratarnos como consumidores. Hasta los partidos políticos nos tratan como consumidores. Si te fijas bien tú, hay muchas cosas que se pusieron de moda. La idea del focus group, o sea, de un grupo a lo cual le preguntan cosas. ¿Qué opinas de? Y ese focus group tiene que ver con qué opino de un producto, de un programa, de una idea, de lo que sea. Las encuestas. Somos el paraíso de las encuestas porque en base a las encuestas se ve lo que el consumidor quiere y ese consumidor está opinando de política, de obras sociales, de, 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 de todo. ¿Cachai? Y por supuesto el uso de redes sociales para contactarse con nosotros, porque somos consumidores en todo el sentido de la palabra. Y ustedes son plenamente conscientes de que basta con que preguntes por un café y de repente te aparecen un montón de avisos de café porque el sistema está hecho para eso, para ayudarte como consumidor. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es que saltamos y aparecemos no como grupos de consumidores, no como grupos de inversionistas, porque lo que hemos estado viendo es todo lo que no nos gusta del sistema. Somos consumidores de la salud, pero no nos gusta el servicio que nos dan. Somos consumidores de pensiones, pero no nos gusta el servicio que nos dan. Somos consumidores de educación, no nos gusta el servicio que nos dan. Somos consumidores de multitienda, consumidores de retail, de supermercados, consumidores de agua, de luz, y no nos gusta el servicio que nos dan. Por lo tanto, nos hemos transformado en grupos de personas descontentas con el sistema. Entonces, lo que tú ves por todos lados no es grupos de consumidores diciendo, oh, viva el servicio privado. No, lo que tú estás viendo por todos lados son grupos de consumidores que defienden y reclaman. La CONADECUS y otras más que son agrupaciones de consumidores que todo lo que hacen es meter demanda a las empresas. Por ejemplo, cuando se demandó a la farmacia por la colusión. ¿Cachai? No fue una acción del Estado, fue una acción de consumidores, pero enojados. Tú ves ahora que aparece todo este movimiento de Modatima y otros más contra el uso y abuso y saqueo del agua en la provincia de Petorca. Es muy fuerte un movimiento de consumidores de AFP descontentos que inventaron un grupo que se llama No Más AFP. Y hay marcha y hay todo el cuento. Entonces, si te fijas bien, como dice la última frase, lo que vemos son colectivos que no surgen del trabajo, tampoco de consumidores felices, como dice la publicidad, como dicen los sociólogos en los 90, que vamos a ser gente feliz, sino que simplemente somos grupos que nacemos de la sensación de explotación, que ha ido apareciendo consistentemente en los estudios de las últimas décadas. El sentimiento de explotación aparece y eso es lo que forma y nos organiza hoy día. Mira a tu alrededor, mira por la ventana, te vas a dar cuenta de que casi todo lo que existe son grupos organizados contra alguna cosa. Por el Sename, por los políticos que se bajan el sueldo, por aquí, por lo que sea. ¿Te fijas? Entonces, frente a eso, nos queda clarito que al menos socialmente el sistema creó un montón de gente descontenta, desconfiada y que se siente explotada. ¿Qué les voy a encargar de tarea? Se los voy a hacer menos de un minuto. Toda esta idea, exprésala de alguna manera. Hazte un afiche, hazte una frase para el bronce, grandes pensadores, lo que sea. Exprésalo, expresa esto en una idea, agarra un concepto, agarra una cosa y exprésalo. Trata de que sea positivo. No esa cosa de odio al capital. No odies. Propón cosas, invéntate un afiche, invéntate una lámina, invéntate algo. Te lo voy a explicar bien en el Classroom, hoy día a la noche. Pero fabrica algo que exprese esta idea y tal vez un poquito de esperanza. No todo es tan malo. Podemos hacer las cosas mejor. Exprésate, explícame algo, agarra alguna idea que te pareciera interesante